El Señor ha dispuesto las cosas de tal manera que nosotros, usted y yo, y todos los que están afuera, toda la humanidad, pueda tener comunión con Él. Dios ha dispuesto las cosas desde la eternidad para tener una relación con nosotros y nosotros con Él. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Sí. Ponga sus manos así en la cabeza. Diga conmigo: aplico la sangre del Cordero a toda estructura mental que impida que la revelación, que la luz que el Señor quiere darme hoy llegue a mi cabeza. Le digo: venga la luz, sea la luz en mi mente y en todo mi cuerpo. Amén. Amén. Entonces, el Señor ha dispuesto las cosas para que nosotros, teniendo comunión con Él y Él con nosotros, podamos gobernar, podamos sojuzgar la creación. Eso está descrito en la palabra de Dios, en las Escrituras. Entonces, es mucho, realmente mucho, lo que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a mirar muchos pasajes hoy. Tome nota o vuelva a mirar la prédica. Mire, vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento. Me voy a detener en algunos pasajes y otros solamente se los voy a referir. La intervención de Dios Padre Creador por medio de su Espíritu Santo es notable y testificada desde tiempos antiguos. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job capítulo 33 escribe: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Génesis 41 dice: y dijo Faraón, los egipcios, reconociendo en José lo que había de diferente, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová ha estado siempre interviniendo. Diga conmigo: ha estado siempre interviniendo en toda la creación, y mucho más con el hombre. Solo que la historia, y lo podemos ver en las Escrituras, es que ha estado separada por eras, por etapas, en donde la revelación ha ido en aumento. Diga conmigo: la revelación ha ido en aumento. Es como cuando va amaneciendo, va así. Entonces, al inicio lo vemos en el Éxodo, por ejemplo. En el desierto, cuando se necesitó levantar el tabernáculo a Jehová, o lo que muchos conocemos como el tabernáculo de Moisés, pero realmente era el tabernáculo a Dios. Entonces, recuerde que la gente que estaba en el desierto, la gente que había sido rescatada, lo que sabía hacer era ladrillos, mezcla. Era un pueblo de esclavos. Dice la Biblia en Éxodo 31:2, dice: mira, yo he llamado por nombre. Diga conmigo: Dios siempre llama por nombre. Diga: Dios siempre llama por nombre. Dice: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Es decir, no hay forma de perderse, pero ese es otro tema. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Por qué y para qué? Porque Dios quería empezar a establecer el puente, el tabernáculo, un lugar de reunión. Y tenía que ser levantado, tenía que ser creado de acuerdo a lo que Moisés vio en esos 40 días. Pero la gente que estaba allí no tenía la habilidad, no tenía el conocimiento para poder hacerlo. Dios, dígale al que está al lado, dígale: Dios, pero dígaselo, dígale: Dios siempre se provee. Dios siempre se provee. Él, de acuerdo a la necesidad, Él siempre se provee. Entonces, para el Señor es muy fácil decir: listo, nadie lo sabe, está bien, yo escojo a fulano y le pongo el espíritu que necesita, le voy a impartir, le voy a dar, para que de un día a otro ya sepa lo que tiene que hacer, para que de un día para otro amanezca y él ya sabe lo que tiene que cumplir, ya puede seguir la instrucción. Entonces, usted y yo, cuando estamos comisionados a hacer una tarea de Dios,
No es preocupación suya o mía el cómo lo voy a hacer. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Porque de un día para otro el Señor te puede capacitar. Amén. Amén. Prosigo. En el tiempo de Jueces, cuando usted lee el libro de los Jueces, antes que hubiera rey en Israel, hubieron muchos hombres, gente que Dios usaba para que libertara al pueblo. El pueblo cogía, pecaba, se acercaba a Dios y andaba en ese ciclo. Y a todos ellos, cuando usted lee la historia de ellos, usted se va a encontrar con una frase: y el Espíritu de Dios vino sobre fulano, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Ese es el caso de Otoniel, el caso de Gedeón, el caso de Jefté, el caso de Sansón. Y el Espíritu de Dios venía sobre las personas para que las personas cumplieran la comisión, el encargo de Dios para ese tiempo. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Qué bueno. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Saúl, por ejemplo? Cuando ya Saúl ya fue rey. A él también, dice el 1 Samuel 10:10, dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Sansón experimentó aquello, que el Espíritu de Dios viniera sobre él y lo llenaba de fuerza, de valentía, y sacaba el ejército a pelear. En tiempos de Elías, en cambio, el Espíritu de Dios hacía unas cosas extraordinarias y medias raras con el profeta Elías. Y una de las cosas que hacía es que en un tiempo estaba aquí, después se lo llevaba y Elías aparecía en otro lado. Primera de Reyes 18:12 dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, le decía un soldado, porque el rey lo había mandado a buscar al profeta, dice: el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar nuevas a Acab, él, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces, hasta los soldados del rey sabían que el Espíritu de Dios lo transportaba a Elías, lo movía de un lugar a otro. En los tiempos de David sucedían cosas similares. Primera de Crónicas 12:18 dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. La revelación que había hasta ese tiempo. Si usted trajo Biblia, busque por favor Salmo 51:11. Salmo 51:11, y si no, pues caramba. Salmo 51:11. David en este verso registra: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es un clamor. Pero al final de esta sesión, al final de este culto, al final del mensaje, me voy a referir a eso. ¿Y a cuál es nuestra realidad y nuestra verdad ahora? En los tiempos de David, él expresó ese clamor: no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, Señor. Los profetas anunciaron que había más. Los profetas de Dios anunciaban a la humanidad de que Dios quería acercarse aún más de lo que ya se había acercado a su pueblo. Y es entonces que Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y entonces empezó a escuchar el anuncio de que el Mesías, de que Dios iba a acercarse más, de que Dios iba a pasar a tomar un protagonismo y un rol de Emmanuel, de Dios con nosotros, de que Dios quería caminar en medio de su pueblo. Y todo eso en el Antiguo Testamento. Levante su mano derecha y diga conmigo: y el Mesías, Emmanuel, Jesús, llegó a esta tierra.
Diga, ya llegó. Diga, ya llegó. Dígale al que está al lado, dígale, ya llegó. Amén. Lucas 2:25. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías a quien el Señor enviaría. Y guiado por el Espíritu, dice el verso 27, guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Fue el día en que José y María llevan al niño Jesús para cumplir con el rito de la circuncisión. En esos tiempos el Espíritu Santo acompañaba a ciertas personas. Estaba con ellos. Es lo que dice la palabra, no me mire así. Lucas 2:36 dice que también estaba allí una profetisa llamada Ana. Y en el verso 38 dice, Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Entonces no es que este planeta no sabía que ya el Mesías había llegado. Porque a veces decimos, Señor, qué bueno cuando tus profetas anuncian, pero sería bueno que me digas cuándo es, o al menos si ya pasó ayer. Y el pueblo no podía decir delante de Dios que no sabían que el Mesías había llegado. Porque el Señor se encargó de que la gente lo supiera por medio de su Espíritu Santo. Juan el Bautista habló sobre lo que sus ojos vieron. Juan el Bautista habló sobre lo que él sabía o se le había dado a conocer. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Años después, el profeta Juan, reconocido por todos, anunciaba a voz en cuello de lo que estaba sucediendo. Pero Dios Padre planificó, levante su mano, todo lo que le estoy dando es introducción, pero Dios Padre planificó, dispuso, diga conmigo, Dios Padre planificó, dispuso, mire al que está al lado, mírenlo, que tú y yo, dígale, naciéramos en este tiempo. Yo sé que algunos no lo entendieron, porque si usted y yo hubiésemos nacido en el tiempo del Antiguo Testamento, era muy posible que nos llegara la noticia de lo que se estaba por venir, de lo que allá en el futuro, siglos después, los que estuvieran en ese tiempo podían ver con sus ojos. Pero Dios decidió que usted y yo naciéramos en esta era para no estar esperando lo que vendrá después de siglos, sino para disfrutar de lo que ya sucedió, de lo que ya vino a este planeta y de lo que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese nacido siglos antes de Cristo? Te tenías que conformar con la esperanza. No podías testificar de lo que Jesús hace en tu vida. ¡Aleluya! No podías testificarlo. Solo podías vivir de un sueño, de una esperanza y creer en lo que otro decía. Pero a Dios le plació que usted y yo y todos los que están afuera naciéramos en esta era en donde ya Jesús ya vino, en donde ya la salvación fue dada, en donde ya la gracia está para nosotros, en donde la comunión con Dios es mucho más posible porque ya hay reconciliación, en donde usted y yo solo estamos a esto de hacer contacto con Dios mismo llamado Espíritu Santo.
a Dios le plació. Imagínese usted vestido como en esos tiempos antiguos. Padre. Primera de Pedro 1:10. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esa salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Dios hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Aleluya. Aleluya. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Y el tiempo señalado se cumplió. Diga conmigo, el tiempo señalado se cumplió. ¿Cuál es nuestro tiempo? Diga, estamos en un tiempo de dispensación. Estamos en un tiempo donde ya el derramar se dio. Estamos en un tiempo de empaparnos, de acceso, de todo lo que Dios tiene a disposición para mí. Amén. Miren, Juan el Bautista lo anuncia, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús lo refiere. Juan 7:37 dice que el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Pero Juan explica un detalle. Verso 39, 7:39 dice: con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían al Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús lo refiere. Jesús lo enseña. Jesús enseña a sus discípulos. Mateo 12 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pero también enseñó en Juan 14:16 que Él iba a rogar al Padre. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. Cuando dice mundo se refiere a sistema. Pongan la mano así. No les voy a compartir todo, pero quiero que queden cosas bien claras. Acabamos de leer que Juan, el Evangelio de Juan en su capítulo 7, explica que aquello que ríos correrán de su interior, dice, se refería, dice Juan, no yo, Juan, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyeran en Él. Porque todavía no estaba dado, porque Jesús no había sido glorificado. Eso iba a pasar después que Jesús fuera a la cruz, resucitara y fuera glorificado. ¿Me sigue? Ya encajó. Ya encajó. Entonces, cuando Jesús dice, el mundo no lo puede recibir,
porque Él hace una separación entre mundo, entre sistema y aquellos que le creen en Él. ¿Qué necesito yo para tener eso que Dios prometió? Pues simple y llanamente creer en Jesús. No se trata de una raza, de una nacionalidad. No se trata de nombre o apellido, de posición social. Simple y llanamente el planeta está dividido entre quienes creen en Jesús y en quienes no creen. Punto. Nada más. El Espíritu Santo iba a ser dado cuando Jesús fuere glorificado. Ya fue glorificado. Amén. Ya pasó. Ya hubo el día de Pentecostés ese año. Ya pasó. Entonces, ¿por qué no tengo esa relación que debería tener si la palabra dice que ya fue dado? Si históricamente ya sucedió. Y si he nacido en un tiempo donde ya está. Y si he hecho mi confesión de fe y he dicho que creo en Jesús, pues entonces lo debo tener. ¿Me explico? Amén. Jesús, Juan 20, una vez resucitado y glorificado, lo impartió a sus discípulos. Mientras Jesús hizo su ministerio con sus discípulos, con sus 3, con sus 12 y con sus 70, todo lo que vemos en el Evangelio, cuando Jesús enviaba a la gente a las comunidades, cuando les dijo vayan de 2 en 2, ellos funcionaban en autoridad delegada, en la autoridad en el nombre de Jesús. Así echaban fuera demonios, así sanaban a los enfermos, así hacían y cumplían en la comisión, el encargo que Jesús como su maestro les envió a hacer. Pero el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Estaba sobre Jesús. Recuerde, Jesús es bautizado, va al desierto y cuando llega dice, el Espíritu está sobre mí. Estaba sobre él. Los 12, los 70 funcionaban en autoridad delegada. Cuando ya Jesús es glorificado, como lo explican en Juan y como está en Juan 20, ese día que él llega y traspasa las paredes, él sopla. Le voy a leer. Cuando habló, verso 20, Juan 20, 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Me sigue? En ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué en ese momento? Porque ya Jesús tenía un cuerpo glorificado, ya había sido presentado al Padre, ya había resucitado. Jesús les impartió el Espíritu Santo, pero también les habló. Hechos capítulo 1 habla de los 40 días, de esos días que estuvo Jesús con sus discípulos enseñándoles cosas que debían hacer y misterios del reino. Jesús les imparte, pero también les habla de más. Diga conmigo, siempre hay más. Diga conmigo, con Dios siempre hay más. Con Dios siempre hay más. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero Jesús les hablaba de bautizarlos
Bautizar es aquella palabra, baptizar, en donde hay una tina, póngale, en donde tenían las telas. Entonces una tela tenía un color neutro, entraba en la tina que contenía el agua y el tinte, y cuando ya salía era otra, con otro color. El hecho de hacer esto, eso es bautizar. Bautizar es sumergir. No es que te caigan unas gotitas por ahí, no, es sumergir. ¿Me estoy explicando? Entonces cuando Jesús dice, y ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, no está diciendo que el Espíritu Santo va a venir a ser así. No, está diciendo que te va a agarrar y te va a sumergir. Me estoy explicando. Que te va a inundar. Porque en Él siempre hay más. Ahora, pastor, ¿hacia dónde va con esto? Te estoy dando el fundamento, te estoy dando la evidencia bíblica de lo que ha estado pasando. Ahora sí, vamos a desatar. Uy, 9:40. Levante su mano. Es que me cambiaron el relojito, estaba aquí, ya de hasta acá. Diga conmigo, llegó el momento. Dígale al que está al lado. Dígale, llegó el momento. Porque el día de cumplimiento ya sucedió. La promesa se cumplió. Amén. Amén. Ahora sí, no pierda detalle, por favor. Todo lo que le he leído hasta ahora son ciertos pasajes que fueron ordenados cronológicamente, simplemente para atacar tu mente y que tu mente se rompa y que diga, wow, yo tengo derecho a esto. Me lo gané por gracia. Alguien me lo dio y es mío. Me estoy explicando. Tal vez no, pero al final lo va a entender. Hechos capítulo 2 verso 1 dice, cuando llegó, diga conmigo, cuando llegó. Cuando llegó. Vamos, dígalo, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes, ¿quiénes? ¿Todo el pueblo? ¿Toda la ciudad? ¿Todos los habitantes? No, todos los creyentes. ¿Recuerda lo que le dije hace un momento? Mundo, creyentes. Todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, diga conmigo, de repente. De repente. ¿Qué es de repente? Inesperadamente. De repente. Un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba. Verso 12 de Hechos 2. La gente, la multitud, todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, verso 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré Pedro está hoy y dice, lo que hoy está pasando es lo que dijo el profeta Joel en el pasado. Y él cita las palabras de Joel. Joel estaba en el pasado diciendo, en aquel día, en los últimos días, derramaré. Pero Pedro está acá diciendo
eso que Él dijo que iba a pasar, ya pasó. ¿Me explico? Ya. Dice, derramaré mi espíritu sobre los creyentes. Sobre los creyentes. Diga conmigo, la voluntad de Dios, el deseo de un padre es reunirse con todos sus hijos, aún con los malcriados, aún con los que no lo respetaron, aún con los que se fueron golpeando la puerta. Pero el deseo de un padre, tal vez uno como hermano puede decir, papá, ¿por qué lo esperas a ese si te hace llorar? Pero es que el deseo de un padre es que toda la humanidad reciba el acceso, reciba la llenura de un Espíritu Santo para tener comunión con Él. Y para eso te tiene a ti y me tiene a mí. Porque si el deseo de Dios es que toda la humanidad reciba un derramar de Él, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué solo vino sobre los creyentes? Porque el deseo de Dios es que cada árbol trae su semilla y en esa semilla está el siguiente árbol. El deseo de Dios es que lo que ellos recibieron en ese tiempo, usted y yo somos fruto de eso, porque ha pasado de generación en generación. El deseo de Dios no es el deseo de un Dios autoritario, sino de un padre que junta un grupo de hermanos y dice, así como te traje a ti, ve y trae a mis otros hijos. Porque el deseo de Dios es llenarnos de Él para que nosotros podamos ser el contacto para esos otros hijos, esos otros hermanos, esos otros, aquellos que todavía siguen siendo de la parte mundo. Porque hubiese sido muy fácil que todo ese lugar, geográficamente hablando, sea lleno. La profecía dice toda la humanidad. ¿Se equivocó el profeta? No. También derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Esa es la voluntad del Padre. Que los jóvenes profeticen, que los adultos mayores tengan sueños. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú pierdes la capacidad de soñar, envejeces. Pero una persona que siempre está soñando, que siempre está mirando hacia adelante, que siempre tiene nuevos sueños, que se obliga a tener sueños, nunca envejece. La voluntad de Dios es que los adultos mayores vuelvan a soñar. Mire, quiero compartirle algo. En el tiempo de pandemia, en el tiempo del COVID, una de las cosas que nos sostuvo a mi esposa y a mí fue tener un nuevo sueño. Y no crea que se nos ocurrió, no. Porque habíamos perdido el ánimo. Y el Señor nos mostró que décadas antes habíamos usado la figura del ancla de un barco y la habíamos cogido así. Y dijimos, me anclo allá hasta conseguir eso. No nos habíamos dado cuenta que ya habíamos llegado a ese punto. Y el Señor nos hizo notar, lanza otra vez el ancla. Y entonces empezamos a buscar nuevos sueños. Y a medida que pasaban los días, el hambre de conseguir ese nuevo sueño nos hizo cobrar ánimo. Nos hizo orar con fervor. Pastor, o sea que sí oraba, pero rezaba. No oraba. Pero al tener un nuevo sueño, ya había algo, una motivación
¿Por qué pedir? ¿Por qué buscar? ¿Por qué luchar? ¿Por qué levantarse? Entonces, los adultos mayores, dice la palabra, los ancianos, los viejos, soñarán sueños. Y eso te lo da el Espíritu Santo. Eso no te lo da un psicólogo. Eso te lo da el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Abra las manos. Hechos 2:38. En ese mismo escenario, esa misma escena, Hechos 2:38, Pedro les contestó. La gente estaba preocupada, decía, luego del discurso de Pedro, la gente se sintió en su corazón y dijo, ¿qué haremos? Hermano, ¿qué hacemos? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y nosotros también, pastor. Claro. Pregúntele a Pedro lo que pasó en la casa de Cornelio. La voluntad de Dios rompe el sistema religioso, que solamente unos, que solamente otros. Necesito ayuda. Ariel, vente para acá. Vente, Ariel. Hermano abuelito de Brigitte, ¿cómo es que se llama usted? Usted. Venga. Sí. Pastor Otto, ponte aquí. Aquí. Fausto. Sí. Aquí. 2, 3. Un jovencito. Uy, los jóvenes están arriba. Ah, ya, eso, corríjame, está bien, gracias. ¿Cómo es? Brooker. Vente. 5 voluntarios, sin que yo lo señale. Rapidito. 5. Hombre, mujer. 5. Ya, pónganse aquí. Hagan una fila aquí. Allá. No, allá. Acá. Ya, vente acá. Alíñese cada uno. Pónganme mucha atención. Diga conmigo, todo fue dado. Todo ya sucedió. La historia lo registra. La palabra lo enseña. Jesús testifica. Los cielos lo proclaman. Entonces, ¿por qué no tengo la plenitud de esa presencia en mi vida? Resistencia. Porque no es que Espíritu Santo ven. Cuando nosotros cantamos o decimos bienvenido Espíritu Santo a este lugar, no es para que venga, es porque ya está, y es un acto de cordialidad, de respeto, de saber que hay alguien aquí antes que yo llegara, y lo reconozco y le digo, estás aquí, Señor, porque ya descendiste, porque ya fue dado, porque ya fue derramado. No es un derrame por medida, por cucharada. Ya fue derramado. Pero es que hay algo que nos pasa en el cuerpo de Cristo. Se llama resistencia. Resistimos al Espíritu Santo. Ustedes van a personificar a diversos rasgos del Espíritu Santo. Entonces usted lo va a abrazar a él. Abrázalo. Como abraza a un padre o a un abuelo o un nieto. Tenlo ahí. Usted, pastor, así como cuando usted camina, como cuando caminamos en la oración, así. No abrazado, sino así, acompañándolo. Usted le va a prestar sus oídos a él. Él necesita un consejo suyo. Usted le va a enseñar, porque él necesita aprender. ¿Estamos? Usted lo va a ungir, lo va a cubrir, le va a dar cobertura, algo como así. ¿Sí? Vamos. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención.
nos resistimos porque es que yo quiero que a mí también me abrace. Porque es que yo estoy buscando un consejo, pero ¿por qué me vas a poner a este muchacho que puede ser hijo mío? Es que yo necesito aprender. Y yo soy un devorador de libros, un come libros. Se me da mucho el estudio. ¿Cómo así que solamente el Espíritu Santo, Él me puede enseñar? Yo no quiero que me acompañe. Yo quiero que me enseñe. Y cada uno de nosotros buscamos amoldar a aquello divino y sagrado de acuerdo a nuestra naturalidad, de acuerdo a nuestra carne. Y quiero que el Espíritu Santo funcione como yo quiero, para mi conveniencia, para prosperar a mi madera. Y entonces se hace en mí una resistencia. Pero hay una verdad que dice que aquel que empezó la obra en mí, la terminará, la concluirá. Y para eso hay tiempo hasta que Cristo venga. Yo tengo que estar dispuesto, yo tengo que ser flexible. Yo tengo que dejarme moldear por aquel que sabe lo que necesito. Y entonces nos olvidamos que así como me puede abrazar, también me acompaña. También es el consejero fiel. También me puede enseñar y me cubre. Pero es que en un momento de nuestra vida necesitamos el abrazo, no enseñanza. Y entonces empezamos a reclamar y a decir, uy, pero ¿y por qué el hermano? Yo quiero eso que tiene él. Y todo eso dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo que tan jovencito y tiene tanta sabiduría? ¿Y cómo que él puede enseñar? A ver, ¿cómo que él puede enseñar? Yo abrazo mejor. Es más, me han dicho que mis abrazos son reconfortantes. ¿Por qué no me usas abrazando? ¿Me explico? Denle un aplauso. Gracias. Toma asiento. ¿Me explico? Entonces hay algo que se llama resistencia. Mira, no se trata de que Él venga. Ya vino. Amén. No se trata de que Dios Padre me lo quiera dar. Es que ya lo dio. No se trata de que seamos aprobados o no. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. No se trata de nacionalidad. Es que no soy del pueblo escogido, pastor. Pues para los gentiles, usted y yo, también fue dado. Se trata de que hay quienes resisten, quienes resistimos esa intervención. Le voy a dar algunas verdades para terminar. Primera de Corintios 1, verso 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. O sea, es el Padre el que nos llama a tener comunión con Él. No es que yo la quiero tener. No es iniciativa mía. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hechos 6, verso 8,
describe un evento con Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 7:51, cuando Esteban ya interviene, Esteban les dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hebreos 3:12 dice, hermanos, cuídense. Cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Verso 14. Porque nosotros tenemos parte con Cristo. Diga conmigo, yo tengo parte con Cristo. Diga, yo tengo parte. Yo soy partícipe de lo que Él tiene. Yo tengo parte con Cristo. Con tal que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. Póngase de pie. Y esta parte no tiene que decirle nada al que está al lado. Esta parte es entre el Señor y cada uno de nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Marcos 3:13, cierre sus ojos. Solamente escúcheme. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó a sí a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Juan 1:38 relata de esos primeros discípulos que conocieron a Jesús, o que Jesús los llamó. Los seguían y dice que volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y él les dijo, venid y ved. Ese es el tiempo de los evangelios, en donde Jesús llamó a aquellos que Él escogió para que estuviesen con Él. Aquellos que querían saber dónde vivía el Maestro, Jesús les dijo, vengan y vean. Y se los llevó a su morada. Pero ahora, hoy, como escribe el apóstol Pablo, ¿acaso ignoráis? ¿Acaso ignoramos que es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo? Que para estar con Jesús ya no tengo que ir a un lugar físico, sino que Él mora en mí. Que ya no se trata de se los llevó con Él para que vivieran con Él, sino que Dios dispuso que el Espíritu Santo, el otro Consolador, viva dentro de nuestro cuerpo.
su templo, para tener allí la comunión que el Padre tanto anhela. En Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él hemos sido renovados. Diga conmigo, esto es así. Porque aquí ni siquiera cabe una pregunta. Esto es así. El Espíritu Santo mora en mí. Si yo creo, si yo he creído en Jesús, el Espíritu Santo mora en mí. No es después que haga tal o cual discipulado. Es en el momento en que creo. No es después de que tenga tanto tiempo en el cristianismo. Es después de creer. ¿Qué es lo que está causando resistencia? Cierre sus ojos. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hace años, más o menos 10 años, mantenga sus ojos cerrados. En esa búsqueda, empecé a experimentar unas situaciones que no entendía al inicio. Yo recibía en mi cara, en mi rostro, como una brisa, como una brisita, algo menos que una garuba, una brisa. No le presté atención. Y entonces a veces andando hasta dentro de un taxi, me pasaba eso. Que yo pensaba que era que el taxi tenía prendido el aire acondicionado. Hasta que se lo comenté a mi esposa, y una vez en Tarqui, antes del terremoto, andábamos por el sector del mercado de Tarqui, me acuerdo, y empecé a sentir otra vez esa brisa en medio de tanta gente. Yo le digo, Clary, ven acá. Y nos pusimos debajo de un parasol de esos de los vendedores ambulantes. Le digo, párate aquí conmigo. Le digo, ¿sientes? Me dice, ay, que va a llover. No, vengo sintiendo esto. Recurrí a papá William, le dije, apóstol, esto me está pasando, no sé qué es. Y un día, por la gracia de Dios, entendí que era Él. Era Él. Era el Señor. Ha pasado el tiempo y he cometido el error de reclamarle a Dios y clamar por esa brisa, porque ya no la siento. Y hoy le puedo decir, cometí el error, porque fue un error. Porque estaba cometiendo el mismo error de Moisés cuando le dijeron, háblale a la peña, y la segunda vez, golpeé, ¿cómo es? La instrucción fue diferente. Y él terminó golpeando. La primera era golpear y después era hablar. Y él pensó que siempre tenía que ser igual. Y yo, cabezón, estaba cometiendo el mismo error. Pero el Señor en su gracia me ha enseñado en este tiempo que siempre hay más en Él.
brisa en mi rostro fue para ese tiempo. Que ahora hay otras formas. Porque siempre hay más. Y el Señor me dio una ilustración. Es como cuando está lloviendo. Y si cargamos una sombrilla o un paraguas o algún lugar donde cubrirnos, lo buscamos porque no nos queremos mojar. Y aunque nosotros estamos secos y bajo un resguardo, no significa que la lluvia ha dejado de caer. No se trata de orar y de clamar de que el Espíritu Santo venga. Se trata de que quites tu sombrilla. Ya no resistas más. Quita aquellas cosas que lo están conteniendo y déjate de una vez por todas empapar, disfrutar y gozar de aquello que ya recibiste. Ya fue dado para ti. Espíritu Santo, Él no va a hacer nada sin nuestro consentimiento, porque no se trata de imposición, se trata de voluntad, se trata de rendirnos, de rendir en honor a Él nuestras coronas, como cantábamos. Porque la plenitud ya fue dada. Jesús dijo que Él no da al Espíritu por medida. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos tomar una decisión. La decisión de rendirnos, de quitar aquello que te contiene y que te estorba. Porque creo en ti y necesito de ti. Haga su oración allí. Si usted está aquí mientras la iglesia está orando, si usted está aquí por primera vez, por segunda vez, si usted vino y por alguna razón no le ha dado su corazón al Señor, no le ha dicho, Señor, yo creo en ti, pues esta es su oportunidad de disfrutar todo aquello que Dios tiene preparado para usted. No es coincidencia. Usted pueda decir conmigo, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu amor. Hoy yo decido rendirme. Sé que no es coincidencia el que esté acá, Señor. Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Con mi boca confieso lo que mi corazón está deseando. Y es que confieso que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Creo que Él nació de vientre de mujer, que Él fue a la cruz y que Él resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Lo creo. Lo creo. Hazme tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Es lo que quiero hoy. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, levante su mano así. No tenga ninguna vergüenza. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Si usted hizo esta oración, tenga su mano levantada así. Y dígale, Señor, ahí donde está, dígale, Señor, al levantar mi mano, estoy públicamente reconociéndote. No me avergüenzo de ti, porque sé que tú no te avergüenzas de mí. Amén. Y le voy a pedir que ahí con su mano levantada, así, véngase aquí adelante. Véngase un momento. Quiero orar por usted.
Venga, venga. Venga ese momento. Quiero que experimente algo del cuerpo. Venga, venga. Venga. Le voy a pedir a los hermanos, a los líderes, que no dejen sola a nadie. Una hermana. Venga. Y en esta hora, usted experimenta, aquellos que ven y aquellos que están acá, experimentan algo, el toque de una mano en su hombro. Eso significa, no está sola, no está solo. Hay una familia, somos un cuerpo. Hay alguien que puede dar por ti y hay alguien que lo dio todo por ti. Jesús es su nombre. Amén. Padre, no es coincidencia, Señor. Sin ningún complejo, sin ninguna situación predispuesta, todo se ha libertado de nuestra mente para poder recibir de ti lo que tienes para cada uno de nosotros. Amén. 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 Dios te bendice.